Me encantaría poder visitarlos presencialmente en algún momento. Hemos conocido tantos hermanos de tantos lugares, de tantos países, de todo lo que es Latinoamérica, que sin duda yo espero tener muchas casas cuando me toque visitarlos y por supuesto ustedes tener una casa acá en Chile con nosotros. Pero sí les advierto que si en algún momento ustedes quieren invitarme a estar con ustedes a compartir, ustedes se van a dar cuenta que va a llegar un hermano cargado de cosas. La verdad es que cuando yo viajo normalmente, parte de mi trabajo, yo no soy predicador sostenido ni en salario, yo tengo mi trabajo secular y parte de mi trabajo también viajo mucho alrededor de mi país realizando distintas actividades en la empresa en donde me desenvuelvo. Y llevo por lo menos unos 10 o 15 años viajando tanto en avión como en bus. Y uno de los mayores problemas que yo tengo cuando viajo es que no soy un viajero muy liviano. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad viajo con una serie de cosas que la verdad ando bastante cargado y bastante pesado en mi viaje. Normalmente llevo 5 cosas que ocupan mucho espacio. Primero, siempre llevo un bolso con muchos materiales de trabajo. Para que ustedes sepan, yo trabajo en el mundo de las capacitaciones a empresas. Entonces viajo con mucho material, viajo con muchas cosas, data show, computadores, lápices, cartulinas y muchas cosas que utilizo como material de trabajo y eso ya es un mini bolso aparte. Por otro lado, viajo con el bolso de la ropa, donde tengo que estar preparado para estar a veces fuera de casa una semana, a veces 2 semanas, por lo tanto la cantidad de ropa que tengo que llevar es bastante alta. Por otro lado, tengo que tener un bolso de entretenimiento, porque los viajes son muy largos, entonces quienes han tenido la oportunidad quizás de hacer un viaje largo, estoy pensando un viaje quizás de 6 horas, 8 horas, uno trata de llevar algún set de entretenimiento, sea un libro, sea música, sea algo, para poder entretenerse en el viaje. También me preocupo mucho de llevar siempre un bolso de emergencia para casos de cualquier enfermedad. Me ha pasado que a veces yo viajo y me enfermo muchas veces en medio del viaje y he tenido problemas de no tener un medicamento a la mano para poder mejorar esa situación. Y por otro lado, yo soy muy bueno para comer, no sé ustedes, a mí me gusta mucho comer y también tengo que andar con un bolso de alimentos y con cosas para poder entretenerme durante el viaje. La verdad es que yo no soy ningún viajero liviano. Siempre ando con bolsos y probablemente a usted le pasa exactamente lo mismo. Usted cuando viaja se tiene que preocupar de qué llevar y de no olvidar algo en ese viaje que tenemos que hacer. A mí me pasó una vez, producto de este tema de viajar con tantas cosas, me sucedió una vez que viajé sin los zapatos de trabajo. Iba con mis zapatillas, pero no con mis zapatos de trabajo. Entonces, cuando llegué a la ciudad donde tenía que trabajar, entré a mi bolso y me di cuenta que no había llevado los zapatos de trabajo. Tenía zapatillas, pero que no encajaban con la ropa laboral. Entonces tuve que al otro día en la mañana, muy temprano, despertar en un supermercado en donde a las 8:30 de la mañana estaba comprando unos zapatos para poder verme más o menos presentable, ¿cierto? Entonces, claro, al final siempre estoy pensando en llevar muchas cosas, en llevar quizás cosas extras, no vaya a ser que me olvide esto, y al final termino viajando con una serie de cosas bastante cargado para que el viaje resulte lo mejor posible. Y ahí es cuando yo me pregunto, ¿por qué no viajar un poquito más ligero? ¿Por qué no realmente viajar un poquito más relajado? Para que el viaje sea por lo menos más descansado y que al menos pueda disfrutar el viaje. Porque voy tan ansioso en este viaje, estoy tan preocupado de que nada me falte, de que no estoy muy tranquilo al momento de viajar. Y probablemente, así como me puede suceder a mí, también le puede estar pasando a usted, que la vida que nosotros estamos llevando, y esto es independiente que seamos cristianos o no, sin duda aquellos que no son cristianos, las maletas de la vida pesan mucho más, pero también nosotros como cristianos tenemos ciertas preocupaciones en la vida que nos hacen viajar un poco cargados. Por ejemplo, yo estoy seguro que usted lleva alguna maleta hoy en día, que quizás está un poquito agobiado y que sería bueno que el Señor nos ayude a poder bajar un poquito la maleta y la carga que nosotros tenemos en la vida. Por ejemplo, el estrés. ¿Cuántos de nosotros, e insisto en este punto, cristianos o no cristianos, nos hemos sentido bajo los efectos del estrés?
ya no puedo más, estoy cansado, me falta tiempo, no puedo descansar. Junto con el estrés, a veces también tenemos una maleta de culpa. Todavía en nuestra mente ronda el pensamiento de cosas que hicimos y que no deberíamos haber hecho nunca. Y la culpa muchas veces nos hacen revivir cosas del pasado que nosotros todavía no hemos podido olvidar. Quizá hemos pasado Hermanito, también, ¿puedes repetir todo de vuelta? pueden poner ahí los silencios, por favor, hermanos. También puede ser el descontento. Algunas veces estamos, insisto, cristianos, no cristianos, sentimos de que algo nos falta, de que no tenemos todo lo necesario, de que me gustaría tener quizás un mejor trabajo, una mejor situación económica. Eso muchas veces nos lleva a cargar la maleta de la ansiedad y estar preocupados de cómo enfrentar el futuro. A veces yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo le voy a dar educación a mis hijos? Quizás los padres o madres que están conectados empatizan mucho con esta reflexión de decir, bueno, mis hijos más adelante quizás necesitan seguir estudiando, entrar quizás a la universidad. Y yo me pregunto, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar el futuro económico de mi familia? Algunos quizás han tenido o están pasando por la maleta de la soledad. En esta pandemia mucha gente ha estado muy encerrada y quizás han dado cuenta cuáles son los verdaderos amigos y cuáles son las verdaderas personas que están al lado nuestro. Y estamos viviendo la soledad. Hermanos y hermanas que algunas veces han pasado por procesos de divorcio, procesos de separación, en donde hombres y mujeres han roto el pacto y se han separado y se han abandonado. Y claramente también puede ser el duelo de la muerte. En esta situación de coronavirus, muchos hermanos han sufrido la muerte, han sufrido también fallecimientos de personas queridas y están probablemente con la carga del duelo, con la carga del dolor producto de la muerte de alguien. Entonces la verdad es que nosotros viajamos en la vida con una serie de cargas, con una serie de preocupaciones que muchas veces nos agobian y terminamos el día un tanto cansados. Y vivimos en la vida arrastrando este equipaje que es un poco agotador. Sería maravilloso poder dejar todos estos bolsos y poder andar un poco más tranquilo en la vida y tener un viaje un poco más ligero y tomar, por supuesto, la promesa que hace el Señor Jesús, una promesa que muchos de nosotros conocemos, que está en Mateo 11:28, que dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Qué te está diciendo acá el Señor? Que probablemente lleva ciertas cargas, ciertos bolsos, ciertas maletas, que en realidad no deberías por qué llevar, que son cargas que tú no necesitas. El Señor te está diciendo, descánsalo. No deberías llevar todas esas cargas. Aún así nosotros nos echamos encima todas estas maletas y andamos bastante cansados por la vida. Y el Señor acá nos está diciendo que llevas muchas veces cargas que no necesitas llevar. No deberías por qué estar arrastrando esas maletas. El Señor es capaz de ayudarnos con el estrés, de ayudarnos a eliminar la culpa, de darnos la felicidad que necesitamos, de darnos la necesidad o la seguridad frente al futuro. El Señor es quien nos ayuda a vivir el duelo, el abandono. Quizás algunos han sufrido el abandono de sus padres, el abandono de alguien muy cercano, y el Señor nos ayuda a vivir todo ese tipo de situaciones. El Señor nos ayuda a vivir el dolor. Pero solamente eso puede ser capaz si nosotros, por supuesto, dejamos entrar al Señor en nuestras vidas. El Señor es capaz de llevarse esas cargas para vivir una vida más liviana y que el viaje de esta vida, el peregrinaje que nosotros tenemos, sea mucho más descansado. ¿Cómo podemos entonces alivianar esta carga? ¿Cómo podemos entregarle las cargas al Señor? Y el objetivo de esta serie es invitar a un viejo amigo, a un texto muy conocido por nosotros, para poder sentir el alivio que probablemente hoy en día estamos buscando.
Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Dónde lo trasladan a usted estas palabras? Que probablemente usted ha escuchado. Estas palabras están escritas muchas veces en los sepulcros, se leen muchas veces y aparecen también en los hospitales. En nuestra casa, con mi señora, tenemos un cuadrito del Salmo 23, que lo llevamos hace muchos años y lo tenemos puesto acá. Y probablemente hay gente que no conoce de la Biblia, pero sí ha escuchado esto alguna vez, ¿cierto? ¿Ha escuchado alguna vez de un pastor? ¿Alguna vez ha escuchado de unas ovejas? ¿Alguna vez escuchó de un valle de sombra de muerte? ¿Alguna vez escuchó algo de las Escrituras? Y probablemente fue el Salmo 23. En lo personal, el Salmo 23 a mí me traslada hace muchos años atrás, cuando tuve una operación médica. Yo tuve en el año 2001, sufrí de cáncer, y en el año 2001, cuando tenía el cáncer, me tuvieron que operar el tumor y entrar a quirófano para tener una operación. Más nervioso usted no se puede imaginar cómo yo me encontraba en ese momento. Y mi mente automáticamente, buscando refugio, buscando ayuda, yo balbuceé y dije, el Señor es mi pastor, nada me faltará. A esa edad yo tenía 18 años y lamenté mucho saberme solamente esa frase del Salmo y no saberme el Salmo completo. Por eso desde ahí lo pusimos en la casa y me lo empecé a memorizar, porque necesitaba refugio. ¿Dónde lo trasladan a usted estas palabras? ¿Qué se acuerda cuando las leen? Funerales, cementerios, despedidas. Si usted tiene una carga propia, dejemos que el Salmo 23 en esta serie de estudios nos ayude a alivianarnos un poquito, porque aligerar la carga, aligerar el equipaje de la vida, significa dejar que el Señor se haga cargo de aquellas cargas que nosotros no deberíamos llevar. Además que nosotros que predicamos y entregamos el mensaje del Señor a la humanidad, ¿cómo podemos nosotros predicarle a la gente? ¿Cómo podríamos nosotros llamar a otros al Evangelio si a nosotros nos ven cansados y cargados? Necesitamos alivianarnos un poquito de estas cargas. Y lo primero que dice el Salmo 23, que es la frase que muchos de nosotros conocemos, y como arranca este Salmo, según la Biblia de las Américas, dice, el Señor es mi pastor. Para comenzar a liberarnos de las cargas y de los pesares de la vida, lo primero que nos invita el Salmo, a lo primero que nosotros tenemos que hacer, es adoptar al Señor como pastor. De hecho, nosotros, al momento de aceptar al Señor como pastor, también por debajo, intrínsecamente, estamos nosotros aceptando que somos una oveja. Porque eso es lo que David está pensando acá cuando escribe el Salmo 23. Él está pensando justamente en las labores de pastoreo. Por lo tanto, si nosotros queremos encontrar refugio, nuestra posición para encontrar un refugio es declararnos una oveja. Es decir, dejarse pastorear por aquel que sí tiene experiencia en lo que nosotros no sabemos hacer. Y eso cuesta. Hay una canción de Frank Sinatra que dice a mi manera. Y a veces la cantamos, la encontramos muy bonita, y la canción dice a mi manera. Hay una parte de la canción que dice, y si me equivoqué, al menos fue a mi manera, ¿verdad? Y tratamos de hacer las cosas a nuestra forma, como decimos en Chile, a nuestra pinta, como nosotros queremos, a nuestra idea o según nuestra propia
sabiduría. Porque nosotros como hombres, digamos la verdad, nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Pero este salmo dice que si tú vas a dejar un poco tus cargas, lo primero que tienes que hacer es aceptar al Señor como pastor y por lo tanto tú tienes que ser una oveja. De los que estamos escuchando acá, ¿quién de nosotros le gustaría ser una oveja? ¿A quién le gustaría de verdad ser una oveja? Claro, nos gustaría ser un león, nos gustaría ser un oso polar quizás, un animal más, un águila, por ejemplo. Podríamos ser un águila, un animal que inspire, un tigre. Pero no, dice el Salmo que nosotros tenemos que declararnos ovejas. Y déjeme contarle tres cositas de las ovejas para ver si usted de nuevo tiene ganas de ser oveja. Porque tenemos que entender aquí algunas cosas, tenemos que dar un paso importante. Le quiero contar a ustedes tres características de las ovejas, entre tantas que vamos a conversar durante esta serie. Lo primero que le quiero contar es que las ovejas son tontas. Voy a partir bien suave con esto, ¿ah? Las ovejas son tontas. ¿Alguna vez ustedes han conocido algún adiestrador de ovejas? Probablemente usted ha conocido adiestradores de perros, de otro tipo de animales, los delfines que son inteligentes, ¿no? Adiestran delfines. ¿Pero alguna vez usted ha conocido un adiestrador de ovejas? Y la razón es muy fácil, muy simple. Son tontas. No tienen la capacidad de ser amaestradas. Segundo, son completamente indefensas. No tienen colmillos, no tienen garra. De hecho, las ovejas no muerden porque no tienen colmillos para morder. De hecho, las ovejas corren bastante lento. Probablemente usted o yo corramos más rápido que las ovejas. Entonces, las ovejas son indefensas. Y por último, son sucias. Las ovejas son bastante sucias porque cuando el gato se ensucia, se limpia. Cuando el perro se ensucia, se limpia. Las aves y los osos se bañan en el río cuando se ensucian. Pero una oveja cuando se ensucia, se queda así, no se limpia. Entonces, fíjate, tres características de las ovejas. Son tontas, son indefensas y son sucias. ¿Te gustaría ser una oveja? Probablemente no. Pero también por lo mismo nos gustaría que quizás David hubiese buscado otra referencia. Porque David está diciendo, el Señor es mi pastor, y él se está declarando oveja. Quizás nos hubiese gustado que David hubiese dicho, por ejemplo, Jehová es mi comandante en jefe y yo soy su soldado. Quizás esa definición nos gustaría un poquito más, porque por lo menos, bueno, Jehová es comandante en jefe y yo soy soldado, por lo menos soy guerrero, por lo menos tengo un arma, por lo menos tengo una misión, tengo una medalla, si gano algo. Esa frase quizás nos gustaría un poquito más. Jehová es mi comandante en jefe y yo soy su soldado. Quizás a algunos les gustaría que David hubiese dicho, Jehová es mi inspiración y yo su cantor. Esa también podría ser una muy buena frase, ¿no? Jehová es mi inspiración y yo soy su cantor. Porque al momento en que nosotros somos cantores, bueno, por lo menos estamos en el coro de Dios. Entonces es un honor que estemos en el coro de Dios. O quizás nos hubiese gustado que David hubiese dicho, Jehová es mi rey y yo soy embajador. También podría ser una linda frase, donde Jehová es mi rey, yo soy el embajador, por lo menos llevo las noticias del Señor, soy portador de Dios y tengo voz y voto. Pero David, cuando plantea el Salmo 23, él está pensando en algo completamente distinto. David, que fue guerrero, que fue cantor y que por supuesto fue embajador, él estaba buscando la mejor ilustración para referirse a su condición con Dios. Y al pensar en eso, lo llevó a recordar todos los días que él tenía como pastor, a recordar la atención que él como pastor le dedicaba a sus ovejas, día y noche. ¿Se acuerdan cuando Saúl llamó, verdad, a quien podía pelear contra Goliat? Y su padre Isaí le preguntaron si tenía otro hijo. Y Isaí dijo, sí, allá está. El más chico, ¿no? ¿Verdad? El más chico está allá cuidando las ovejas. Y claro, esa era la labor que tenía David.
Por lo tanto, cuando David piensa en alguna relación con Dios, él no piensa en ser guerrero, él no piensa en ser cantor ni en ser embajador, él piensa en ser oveja, porque sabe el cuidado que tiene el pastor por las ovejas, por la atención que les da día y noche. Y por supuesto David recordando todas las noches que dormía con sus ovejas, cuidándolas. Por lo tanto, orgullosamente David reconoce a Jehová como su pastor y él asumió ser una humilde oveja, porque de esa forma y de esa única forma él puede estar bajo el cuidado cariñoso del Señor. Por eso la primera carga que tenemos que abandonar en esta maleta de la vida es la carga de la autosuficiencia. Es la carga de decir, yo me las puedo. No, si yo tengo inteligencia, no, si yo sé hacer esto. Si, yo sé trabajar, yo soy indispensable en mi trabajo. No, si yo puedo hacer todo porque yo tengo experiencia. Por favor, no vengan a decir a mí cómo tener que hacer las cosas. Pero David nos invita a tomar otro camino, a dejar esta carga de la autosuficiencia y declararnos ovejas. Y ese es el primer paso que tú tienes que dar esta noche. Si quieres tener el cuidado del Señor, declárate una oveja. Libérate de la carga de la autosuficiencia. Y gracias a eso, a que nosotros asumimos ser oveja, podemos confiar en la siguiente frase que tiene el Salmo, que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En esta alegoría de pastor y oveja. Y cuando somos ovejas podemos confiar que el pastor hará lo suyo, que el pastor proveerá en el momento indicado. Confiamos en que el pastor de las ovejas va a poder proveer a nosotros que tenemos necesidad. ¿Qué necesita usted, hermano y hermana, para ser feliz? Algunas veces, cuando hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Qué necesitamos para ser felices? Hay una serie de respuestas. Una mejor casa, un mejor trabajo, hijos más inteligentes, que mi esposa sea distinta, que cambie, o que mi esposo, por favor, alguna vez cambie su vida para yo ser feliz. Y ponemos la confianza en muchas cosas externas para poder decir qué necesito yo para ser feliz. Pero en realidad es el pastor y nosotros como ovejas, hay que entender que nosotros no tenemos todo el conocimiento divino, que no sabemos todas las cosas. Por lo tanto, Dios en su magnífico poder, sabiduría, omnisciencia, Él realmente sabe las cosas que tenemos necesidad. Y muchas veces pedimos cosas que son desde el ámbito material para poder abandonar esta maleta de la necesidad que a veces tenemos arraigada en nosotros. El Señor realmente sabe lo que nosotros necesitamos, porque es el pastor. Y las ovejas necesitan tener en su condición dejarse ser guiados. Por eso dice Lucas en el capítulo 12, en el verso 29 y 30, en la versión PDT, dice lo siguiente. El Señor nos exhorta, no estén pendientes de lo que van a comer o beber, ni se preocupen por eso. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero su Padre sabe que ustedes necesitan todo esto. Muchas veces nos quedamos en la posición de querer tener un tema más bien material, más bien del día a día, del alimento, de la casa, de la jubilación. Nos quedamos muy pendientes en esas ansiedades y nos damos cuenta que necesitamos muchas cosas y que estamos con esta carga de la necesidad. ¿Cómo voy a proveer para los míos? ¿Cómo voy a estar ahí cuando mi familia no necesite? El Señor nos dice acá en el Lucas 12 que el Señor sabe todas estas cosas que tenemos por necesidad, que no nos preocupemos por esas cosas, sino que preocupémonos primero de ser ovejas y desde esa posición de humildad poder reconocer que el pastor sí sabe lo que nosotros tenemos con necesidad. Dios sabe que necesitamos lo material, pero también el Señor quiere suplirnos de algo mejor. No solamente entregarnos lo material,
Eso es un segundo plano. El Señor quiere suplirnos de algo mejor. El Señor quiere darnos algo mejor. Y el pastor sabe lo que nosotros realmente necesitamos. En esta serie de estudios que vamos a empezar el día de hoy, vamos a encontrar descanso en el libro, en el Salmo 23. Y vamos a dejar que el Señor nos ayude a descargar un poquito nuestras maletas que están muy cargadas en la vida. Pero lo primero, tenemos que dejar que el Señor sea nuestro pastor. Y esta noche o esta tarde usted acuéstese pensando en que soy una oveja. Por lo tanto, debo dejarme guiar por el gran pastor.